Mi vida con Javier, aquí en la vibrante y a veces sofocante Ciudad de México, se había convertido en una danza predecible de horarios de trabajo extenuantes, cenas silenciosas frente a la televisión y promesas vacías de fines de semana en la playa. Yo, Catalina, a mis 30 años, sentía que nuestro apartamento en Roma Norte, con sus pisos de madera pulida y balcones llenos de bugambilias, era más un dormitorio sofisticado que un hogar. Javi, para mí un arquitecto de software de 35 años, era brillante sí, pero también distante, envuelto en la neblina de su pantalla y sus plazos inalcanzables. Extrañaba al Javi apasionado de nuestros años universitarios en Puebla. La noticia llegó por un mensaje de WhatsApp, un emoji de rosa roja y un simple, llego mañana, cariño. Necesito un cambio de aires. Era Isabel, mi madre. Y cuando Isabel, a sus 55 años, anuncia que necesita un cambio de aires, significa que el aire de su lujoso ático en Madrid se ha vuelto demasiado aburrido para su gusto y que está lista para revolucionar el cosmos de alguien más. Javi estaba en una llamada de Zoom cuando le susurré la noticia. Hizo un gesto de asentimiento distraído y continuó hablando de algoritmos. Esa indiferencia me dolió más que cualquier pelea. Isabel era dinamita pura, y él ni siquiera se inmutó. Tuve apenas unas horas para preparar el pequeño estudio de invitados. Todo debía ser impecable, sábanas de hilo, incienso de sándalo y, por supuesto, una selección de vinos tintos de Ribera del Duero que solo mi madre consideraba aceptables. La ansiedad me carcomía. La presencia de Isabel siempre venía con una evaluación silenciosa de mi vida, mi matrimonio y, sobre todo, mi guardarropa. Cuando el Uber negro y tintineante se detuvo frente a nuestro edificio colonial, el calor de la tarde en CDMX era opresivo. Bajé corriendo para recibirla, pero ella ya estaba saliendo del coche con la gracia y el porte de una virreina que regresa a su provincia. El solo verla era un espectáculo. Isabel llevaba un vestido midi de seda en un tono verde esmeralda profundo. El tejido, sin esfuerzo alguno, se adaptaba a su figura esbelta y juvenil, revelando solo lo suficiente para saber que bajo la tela había décadas de disciplina y gimnasio. Pero lo que realmente me hipnotizaba eran sus pies. Llevaba tacones de aguja absolutamente inmaculados, de cuero color nude. Eran de una marca italiana de renombre y la forma en que el cuero brillaba y se estiraba perfectamente sobre la curva de su empeine era, para ella, una declaración de intenciones. Nunca jamás se permitía llevar zapatos que no fueran absolutamente perfectos. Era su fetiche silencioso, la elegancia extrema e inmaculada en cada detalle, comenzando por el calzado. Mi niña. Su abrazo fue fugaz y lleno de su colonia característica, una mezcla intensa y costosa de jazmín y almizcle que me transportaba instantáneamente a la madrileña Gran Vía. ¿Pero por qué tienes el pelo tan simple? ¿No te has arreglado un poco para tu madre? Antes de que pudiera responder, Javi apareció en el umbral, con el ceño fruncido por el sol y la fatiga laboral. Su atuendo, una simple camiseta gris de algodón y pantalones caqui, parecía repentinamente descuidado bajo la mirada de mi madre. Los ojos de Isabel se suavizaron al verlo. Una transformación instantánea. Ruperto. Cariño, pero qué guapo y fuerte te has puesto. La Ciudad de México te sienta de maravilla. Ella siempre lo llamaba Ruperto cuando quería molestarlo, aunque su nombre fuera Javier. Javi, que siempre me había reprochado los cumplidos, se sonrojó visiblemente, pasando una mano nerviosa por su cabello. Bienvenida, Isabel. No sabía que venías hoy. ¿Y desde cuándo la reina de la casa necesita hacer una cita? Ella le guiñó un ojo. Ayúdame con mi equipaje, por favor. No te imaginas el cansancio de un vuelo transatlántico en estos tacones mortales. Mientras él se inclinaba para levantar su maleta rígida y vintage, que parecía pesar 1 tonelada, Isabel posó una mano delicada sobre su antebrazo. Era un toque fugaz, inocente, pero cargado de la familiaridad y la admiración que yo ya no le ofrecía. La primera noche fue un desastre disfrazado de cena elegante. Había preparado una cochinita pibil lenta y tradicional,
Pero mi madre no dejó de hablar de las nuevas tendencias gastronómicas en Barcelona, mientras su mirada regresaba constantemente a Javi. Dime, Ruperto, inquirió apoyando su barbilla en la palma de la mano, con una elegancia informal que nunca pude imitar. Catalina me dice que tu empresa te está agotando. Un hombre con tu inteligencia y tu físico no debería desgastarse en esas nimiedades informáticas. Javi tragó saliva, sus ojos fijos en mi madre. Son proyectos grandes, Isabel. Son exigentes. Pero, ¿te pagan lo suficiente para que renuncies a tu vida y a tu juventud? Ella inclinó la cabeza y la luz de la vela del centro de mesa se reflejó en sus pendientes largos y dorados, creando un foco de atención que me excluía por completo. En Madrid a los hombres exitosos se les paga bien, sí, pero también saben divertirse. Sentí un ardor frío en mi pecho. Ella no estaba teniendo una conversación, estaba tejiendo una red alrededor de mi marido. Él estaba encantado, fascinado por su audacia y su belleza atemporal. Yo, sentada a su lado en mi vestido sencillo de algodón azul, me sentía como una escolar regañada. Cuando la cena terminó, Isabel se levantó con un suspiro teatral. Estoy agotada. Mañana, Ruperto, tú me llevarás a comprar tequila decente al centro. Necesito un verdadero agave añejo. Claro, Isabel, asintió Javi con una sonrisa de satisfacción que hace mucho no veía dirigida hacia mí. Me quedé en la cocina, recogiendo los platos de cochinita pibil. Miré el zapato de tacón abandonado en el pasillo, un símbolo de su invasión. Su perfecta, inmaculada línea de cuero parecía sonreírme en la oscuridad. Sabía que la llegada de mi madre no era una simple visita. Era el inicio de una audición, y yo estaba fallando miserablemente ante la jueza más despiadada que conocía. El aire ya no olía a bugambilia, sino a jazmín caro y a peligro. El segundo día comenzó con una sensación de exilio dentro de mi propia casa. Me desperté sola. El aroma a café no era el sabor de achicoria y quemado que Javier solía preparar, sino un aroma intenso y dulzón a vainilla y cardamomo. Un café caro importado, que evidentemente mi madre había encontrado en alguna tienda gourmet local antes de que yo abriera los ojos. Al entrar a la cocina, la escena era perfecta y perturbadora. Isabel, a sus 55 años, se movía entre la estufa y el comedor con una fluidez impropia de alguien que acababa de llegar. Llevaba un conjunto de seda cruda color marfil para estar en casa, pantalones fluidos de pierna ancha y una blusa de manga larga que, aunque cubría todo, se movía con cada contorno de su cuerpo. El material susurraba con cada paso, y yo sentía que ese susurro era un comentario constante sobre mi pijama viejo. Javier estaba sentado a la mesa, bebiendo el café y riendo. No con esa risa cortada que me dedicaba a mí cuando le contaba un chiste de oficina, sino con una risa abierta, genuina, que vibraba en el aire. Y entonces Ruperto, contaba Isabel, mientras colocaba con mimo exagerado un plato de huevos revueltos con flor de calabaza frente a él. Le dije a ese productor de cine en Cancún, si quieres la locación, vas a tener que tratarme como a una diosa azteca. Eres incorregible, Isabel. Javi se reía, completamente cautivado. Me di cuenta de que ella le estaba dando no solo atención, sino aventura. Estaba inyectando color y drama en su vida de arquitecto metódico. Buenos días, musité, sintiéndome como una intrusa en mi propio desayuno. Cariño, ya era hora, dijo mi madre, sin dejar de mirar a Javi. Tu marido me estaba contando sobre el problema de humedad en su nuevo proyecto. Un desastre de ingeniería. Me senté y tomé mi café. Era cierto, Javier había estado estresado por un error en la tubería de un edificio nuevo. El problema es la presión en la toma principal, explicó Javi, volviendo a su modo técnico. Y no puedes arreglarlo tú mismo. Un hombre con tus manos no debería esperar a los plomeros, sugirió Isabel, y la mención de sus manos no pasó desapercibida. Javi se levantó animado por el desafío. Claro que puedo si encuentro las herramientas correctas. Y aquí llegó la escena que grabaría en mi memoria.
Javi fue a buscar su caja de herramientas. Se había quitado su camisa de lino delgada debido al calor, y se quedó en una camiseta interior blanca simple y ajustada, que revelaba la firmeza de sus hombros y el contorno de sus pectorales. Era una prenda de casa ordinaria, pero bajo la mirada de Isabel, se sentía intencionalmente provocativa. Javi se arrodilló bajo el fregadero. La llave de tuercas, por favor, dijo con la cabeza medio metida entre los gabinetes. Isabel, sin dudarlo un segundo, se arrodilló a su lado. El lujoso tejido marfil de su ropa de casa se extendía con gracia sobre el frío mármol de nuestra cocina. Estaban cabeza con cabeza, hombro con hombro, en una intimidad forzada por la tarea. Ella buscó en la caja y le extendió la llave. Y aquí de nuevo el microcontacto. Sus dedos, adornados con ese esmalte Borgoña, se rozaron con los suyos por un instante demasiado largo. «¿Qué manos tan fuertes tienes, Ruperto?», susurró ella, su voz baja, casi inaudible para mí, que estaba a solo 3 metros de distancia. «Manos de hombre que sabe controlar y arreglar». Javi se tensó pero no se apartó. Su rostro, iluminado por el reflejo del metal bajo el fregadero, se ruborizó ligeramente. Yo estaba inmóvil, mirando la fuente de la discordia, el pequeño grifo goteando, que ahora se había convertido en el escenario principal de la seducción. Isabel no estaba ayudando, estaba participando en un ritual de admiración. Su proximidad, el sutil aroma de su colonia mezclándose con el olor a sudor y esfuerzo de mi esposo, creaba un vapor íntimo a su alrededor. Cuando Javi terminó, el grifo se cayó. «Éxito». Isabel sonrió, levantándose con una elegancia inusual para alguien que acababa de estar en el suelo. Llevó su mano, ahora ligeramente manchada de óxido, y limpió con ternura una mota de polvo de la frente de Javi. «¿Ves? Sabía que lo harías bien». «Un hombre así es un tesoro», me dijo, dirigiéndome una mirada fugaz y llena de significado. Una mirada que decía, «Mira lo que tienes y mira lo que yo puedo ofrecerle». Me levanté bruscamente sintiendo un nudo de celos y vergüenza en la garganta. Como no me di cuenta de lo atractivo que era Javi en su sencilla camiseta ajustada, concentrado y sudoroso. ¿Por qué fue necesario que mi madre, a sus 55 años y en su lujosa ropa de casa, me lo recordara? Más tarde, mientras Javi se duchaba, encontré la botella de agua de colonia de Isabel en el baño. Era un frasco pesado y antiguo. Y noté que el conjunto de seda marfil que usaba mi madre, aunque cubierto, en ciertas poses se adhería ligeramente a la tela de su ropa interior, marcando una sombra sutil de la forma. Un detalle minúsculo pero que, combinado con su postura y sus movimientos, era un desafío constante a mi modestia. El verdadero problema no era la fuga en el grifo, era la fuga emocional en mi matrimonio, y mi madre acababa de poner su dedo directamente en la herida. El tercer día de la estancia de Isabel fue marcado por la intención. Ya no se trataba solo de coquetear con la conversación o un roce accidental, se trataba de afirmación de dominio a través de la ofrenda. Después del almuerzo, Isabel, que había salido misteriosamente al mediodía, regresó con una bolsa de boutique de lujo en la mano. La bolsa era sobria, color chocolate, con el logotipo de una casa de marroquinería de alta costura de la Ciudad de México, famosa por trabajar el cuero de cocodrilo y avestruz con maestría. Se dirigió directamente a Javier, que revisaba correos en el sofá. Yo estaba en el comedor, fingiendo concentrarme en mi laptop, pero mi pulso ya se había acelerado. «Mi Ruperto», anunció con el tono de una mecenas a su artista favorito. «Esto es para ti. Vi esta pieza en Polanco y supe que estaba destinada a tu cintura». Sacó de la bolsa una caja rectangular y pesada, forrada en seda negra. Dentro relucía un cinturón de cuero de primera calidad, ancho y en un tono coñac profundo. La hebilla, pesada y minimalista, era de plata oxidada. Era sin duda una pieza de artesanía exquisita que costaba más que mi renta. Javier lo tomó con las manos, y pude ver que el cuero liso y firme parecía tener una vida propia. Era el fetiche de la galantería perfecta. Un objeto que, sin ser sexual, exigía cuidado y admiración.
Isabel, esto es demasiado. No puedo aceptarlo, dijo él, pero su voz tenía un matiz de fascinación y su resistencia era débil. Claro que puedes. Un hombre con tu porte necesita un cinturón que hable de su éxito. Quítate esa cosa vieja que llevas, por favor. Es un crimen contra tu figura. La orden fue tan directa que Javi, casi por reflejo automático, se desabrochó su viejo cinturón de uso diario. Isabel se acercó. Sus movimientos se volvieron deliberadamente lentos, casi ceremoniales. La luz del atardecer se colaba por la ventana, bañando la escena en un tono dorado y cálido. Déjame probártelo, susurró, su voz cayendo una octava. Y ahí se desató el momento de máxima tensión censurada. Isabel, a sus 55 años, se colocó justo enfrente de él. Sus dedos ligeros pero firmes tomaron el cinturón y lo rodearon alrededor de la cintura de Javi, justo por encima de la cadera. El ajuste fue milimétrico. Sus dedos se movieron con una precisión hipnótica, encontrando el agujero perfecto. El acto de abrochar el cinturón tomó una eternidad. Sus manos con las uñas color borgoña estaban a centímetros de la ingle de Javi. La tela de su falda lápiz de lana de corte impecable rozaba sus piernas. Ella vestía un conjunto ejecutivo de 2 piezas, la falda y un saco entallado con un escote cerrado, pero el ajuste de la ropa a su cuerpo proyectaba poder y sensualidad en cada pliegue. Javier se quedó completamente quieto con la respiración contenida. Sus ojos estaban fijos en algún punto sobre la cabeza de mi madre. Yo podía ver la tensión en la línea de su mandíbula y el ligero temblor en su pecho. No era una escena sexual, pero era profundamente íntima, una invasión de su espacio personal revestida de la excusa de la galantería. Isabel finalmente chasqueó la hebilla. El sonido fue seco y definitivo. Perfecto, dictaminó, su voz cargada de satisfacción. Retrocedió solo un paso, y su mirada recorrió toda la longitud del nuevo accesorio, desde el cuero hasta la hebilla. Se ve poderoso. Como tú. Gracias, Isabel. Es un regalo increíble, respondió Javi, su voz aún ronca y baja. Su rubor no había desaparecido. Isabel me dirigió una mirada rápida y cortante. Una mirada que me atravesó y me dijo, yo sé lo que estoy haciendo, y él lo está disfrutando. Inmediatamente cambió el tema y el tono, volviendo a la madre preocupada. ¿Y a ti, Katá? Te noto muy pálida, ¿has ido al dentista últimamente? Tienes esa pequeña mancha en el incisivo que no me gusta nada. Mi dentista en Barcelona, la doctora Montalbán, es la mejor en estética. Deberías ir. Necesitas una sonrisa más luminosa. Me estaba dando una orden para que me fuera. Una orden cubierta de cuidado materno y preocupación estética. Sentí el calor de la humillación subir por mi cuello. Ella no solo había invadido mi casa y a mi esposo, sino que ahora me estaba sugiriendo que me hiciera a un lado para arreglar mis defectos. Esa noche en la cama, la distancia entre Javi y yo era tan amplia como el Atlántico. Él dormía dándome la espalda, pero no antes de quitarse con cuidado su viejo cinturón y colgarlo. El nuevo cinturón de cuero estaba doblado pulcramente en la silla junto a nuestra cama. Parecía vigilarnos. Su aroma a cuero curtido se mezclaba con el jazmín de Isabel, creando un cóctel olfativo de traición y deseo no consumado. Mi mente estaba fijada en la imagen de sus manos en la cintura de Javi, en la autoridad con la que había abrochado ese cuero. Era una cadena de control que no se atrevería a romper. El cuarto día se sintió como una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Isabel había cumplido su objetivo de desestabilizar mi autoestima con la sugerencia de la dentista. Ahora, tocaba la ejecución de la intimidad. Esa mañana, el ambiente en el apartamento era irrealmente tranquilo. Javi estaba especialmente silencioso, demasiado cortés conmigo y demasiado atento a su suegra. Había algo en su forma de moverse que gritaba incomodidad, mezclada con una expectativa secreta.
En el desayuno Isabel, vestida hoy con un caftán de lino blanco que caía sobre su figura como una cascada, me miró con una ternura forzada. Mi Cata, estás tan estresada que vas a explotar. Necesitas un paseo por el bosque de Chapultepec, ver los patos, tomar el sol. Yo me encargo de la casa y de Ruperto. Pero, mamá, yo tengo trabajo. Y Javi también, repliqué sintiendo que mi voz sonaba desesperada. Tonterías. El trabajo esperará. Y tu marido, pues tiene el nervio ciático muy inflamado por tantas horas frente a esa pantalla. Un verdadero hombre necesita que le cuiden las piernas y la espalda. Yo sé un remedio especial que me enseñó un masajista en la Riviera Maya. Javi, que estaba bebiendo jugo de naranja, carraspeó y evitó mi mirada. Isabel, de verdad no es necesario. Claro que lo es. Un arquitecto no puede permitirse andar cojeando por la vida, mi vida. Así que tú relájate y Cata, tú desaparece un par de horas. Vete a ver tu café del centro. Me vi obligada a aceptar. Sabía que si me negaba, parecería una esposa celosa y controladora en mi propio hogar, dándole a Isabel la excusa perfecta para victimizarse. El plan de mi madre era tan brutalmente simple como efectivo, sacarme del camino para monopolizar a mi esposo. Salí del apartamento con el corazón golpeando contra mis costillas. Fui a la calle, caminé sin rumbo, pero no podía ir lejos. La imagen de Isabel acariciando el hombro de Javi y la promesa del remedio secreto me taladraban la cabeza. ¿Qué implicaba ese remedio? Después de una hora deambulando por las calles de la Condesa, tomé la decisión, tenía que volver. No para confrontarlos, sino para ver la verdad. Subí las escaleras de nuestro edificio con la ligereza de un fantasma. Abrí la cerradura con mi llave de manera casi inaudible y me deslicé al interior. El apartamento estaba en silencio, solo roto por el suave murmullo que venía del estudio. Me acerqué al umbral del estudio de Javi, donde habitualmente trabajaba. Lo que vi me hizo congelarme en el marco de la puerta. Javi estaba recostado boca abajo sobre su sofá de trabajo. Se había quitado la camisa y el pantalón de vestir, y solo llevaba unos shorts de boxer holgados de un color oscuro. El calor de la ciudad y la posición exponían la línea fuerte de su espalda y el inicio de sus muslos. No era desnudez, pero en el contexto se sentía peligrosamente cerca. Isabel estaba sentada en el suelo, justo al lado del sofá. Su caftán blanco de lino estaba perfectamente extendido sobre la alfombra, creando un halo de pureza alrededor de la escena. Tenía las manos untadas en lo que parecía ser aceite de coco y con ellas estaba masajeando metódicamente las pantorrillas de Javi. «Relaja esos gemelos, Ruperto», susurraba Isabel, su voz llena de una compasión sensual. «Tienes demasiada tensión acumulada. Un arquitecto necesita pies y piernas fuertes para enfrentarse a la vida». Sus dedos se movían con una destreza profesional, pero la cadencia era lenta y sugestiva. Ella no masajeaba, simplemente palpaba, medía y atendía cada músculo de su pantorrilla, y ocasionalmente subía la presión hasta el músculo grueso del muslo, justo donde terminaba el short. Era el fetiche censurado del cuidado y la devoción corporal, enfocado en la parte inferior del cuerpo como símbolo de carga y esfuerzo masculino. Javi emitió un suave y prolongado suspiro. Estaba completamente entregado, su rostro enterrado en un cojín. «Isabel, de verdad, se siente increíble». «Gracias», dijo Javi, su voz apagada y agradecida. «No tienes nada que agradecer, mi vida». «Yo cuido a los míos», replicó ella, su tono ahora plenamente posesivo. Me quedé allí sin respirar, sintiendo una punzada de dolor y furia. No había nada que pudiera señalar como inapropiado ante un tribunal, era un masaje para aliviar el dolor. Pero la concentración de su mirada, el lujoso contraste de su ropa de lino blanco contra la piel de mi esposo, y la zona del cuerpo que eligió tocar, gritaban traición. Ella estaba atendiendo una necesidad de Javi que yo había ignorado, la necesidad de ser cuidado y reconocido físicamente.
Me di cuenta de que mi madre no estaba tratando de seducir a mi esposo para acostarse con él, lo estaba seduciendo para tomar mi lugar como la persona que lo entendía y lo atendía. Era una conquista silenciosa y mucho más profunda que el sexo. Me retiré de puntillas con el corazón roto sin hacer ruido. Dejé la casa de nuevo fingiendo regresar de mi paseo una hora después. Cuando volví la escena era inocente, Isabel y Javi estaban en la cocina, bebiendo té de canela y flor de Jamaica, ambos notablemente más relajados. ¿Qué tal el paseo, Katá?, preguntó Isabel, radiante. Muy relajante, mamá. Parece que el remedio funcionó, respondí, y en mis ojos, si Javi hubiera mirado bien, habría visto un frío mortal. La mañana de la partida de Isabel fue tan teatral como su llegada. No hubo prisa, solo una ejecución impecable de su salida. Había dormido pocas horas, mi mente girando en torno al aceite de coco y el silencio cómplice de mi esposo. Isabel apareció en el salón con su uniforme de conquistadora. Llevaba un traje sastre de lana fría color carbón, ajustado con una precisión que desafiaba la gravedad. La falda lápiz terminaba justo por debajo de la rodilla, y el saco entallado solo dejaba ver un cuello de tortuga de seda negra. Era la personificación del poder elegante. Y por supuesto el calzado. Sus tacones de aguja eran de nuevo la estrella, botines de cuero negro, altos y brillantes con un siper dorado. El sonido de su tacón golpeando el piso de madera era un tambor de victoria mientras se movía por la sala. El cuero parecía tan firme y dominante como su actitud. Era la manifestación final de su fetiche por la perfección del cuero y la altura. Se despidió de mí con una cortesía helada. Katá, cuídate esa dentadura. Recuerda, la belleza exige disciplina. Luego se dirigió a Javier, que esperaba en la entrada, visiblemente ansioso. Él llevaba el cinturón de cuero coñac que ella le había regalado, un detalle que me resultó particularmente hiriente en este momento final. La despedida de ellos fue el clímax censurado que yo había temido. Isabel se detuvo. Sus ojos oscuros y brillantes se fijaron en él. No hubo abrazo. En cambio ella extendió su mano y con un movimiento lento y posesivo, ajustó la hebilla de plata del cinturón sobre su cintura. Ruperto, dijo su voz, baja y resonante. Recuerda que tienes manos de arquitecto, tienes que cuidar tu estructura. Y siempre, siempre debes llevar accesorios que honren tu esfuerzo. Su mano no se movió del cinturón por un momento. El contacto era autoritario y tierno al mismo tiempo, una reafirmación silenciosa de que ella había marcado su territorio. Javier estaba inmóvil, aceptando esa dominación con una mezcla de sumisión y placer. Era la aceptación de la sumisión al cuidado. Finalmente ella retiró la mano, tomó su maleta de diseñador, y se fue, dejando tras de sí un denso rastro de jazmín y poder. Me quedé junto a la ventana, observando cómo la figura de Isabel se desvanecía en el tráfico de la Roma Norte. El juego había terminado, y yo había perdido. Javier se acercó a mí, sus pasos lentos, arrastrando el peso de la culpa y quizás el placer no consumado. El nuevo cinturón brillaba bajo la luz de la mañana. Catalina, tenemos que hablar, dijo su voz frágil. ¿De qué, Javi? Del masaje de piernas, del cinturón que te queda perfecto. Mi voz era un susurro gélido. Yo sé que esto parece malo. Pero tienes que entenderlo. Yo estoy exhausto. Y mi madre, ella simplemente me vio. Ella me cuidó. Las palabras le salieron como una confesión atormentada. Y yo no te cuido, Javi. Él me miró con una sinceridad brutal que me dolió hasta el alma. No como ella. Tú estás tan lejos, tan preocupada por la casa, por el trabajo, que olvidaste, mi cuerpo estaba gritando. En ese momento comprendí, Isabel no le había seducido el corazón, le había seducido el agotamiento. Había usado su erótica de la devoción y la elegancia extrema para llenar un vacío que yo, en mi estrés, había creado. Me voy, Javi, dije sin emoción. No, por favor. No hagas esto.
No por... No es por ella, Javi. Es por ti y por mí. Ella solo demostró que nuestra conexión estaba rota, y que prefería su atención a mi presencia. En menos de una hora, empaqué una pequeña maleta y me fui del apartamento que compartíamos. No a una amiga, sino a un hotel impersonal en el centro histórico. Necesitaba un lugar donde el olor a jazmín no pudiera alcanzarme. Mientras estaba sola en la habitación, mirando las luces de la catedral, mi teléfono vibró con 2 mensajes. El primero era de Javier. Era corto y desesperado. Cata, por favor, regresa. El cinturón me está apretando demasiado. El segundo era de Isabel. Era casual y cruelmente predictivo. Cariño, ¿fuiste a Barcelona? Porque si no, la doctora Montalbán tiene un hermano en Guadalajara, un empresario de La Plata. Es muy hábil con las manos y tiene una visión increíble. Te lo presento. Necesitas conocer gente con visión. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. El mensaje de Javier sobre el cinturón era su confesión de que ahora era un prisionero, atado por el regalo de mi madre. Pero el mensaje de Isabel era la verdadera amenaza. Ella no solo había roto mi matrimonio, sino que ahora me estaba dirigiendo hacia el siguiente capítulo de su juego. ¿Era esto un acto de guerra o una oportunidad? Quería que me vengara, uniéndome a su liga de mujeres poderosas y sin ataduras emocionales. ¿Y qué tenía que ver ese misterioso empresario de Guadalajara con una visión increíble con el colapso de mi vida? El juego se había vuelto más grande, más oscuro y se había movido a una nueva ciudad. ¿La venganza o la redención? El siguiente acto era mío.